Hola a todos. En la última clase de nivel avanzado vimos las reglas básicas de acentuación en español. Hoy vamos a ver una regla un poco más compleja, la tilde diacrítica. La tilde diacrítica se coloca sobre ciertas palabras para distinguir entre sus diferentes significados, según sean tónicos, con énfasis, o átonos, sin énfasis. La tilde se coloca sobre la palabra tónica, aunque según las reglas generales no corresponde a colocar tilde. Vamos a ver unos ejemplos. La palabra más, cuando es un adverbio de cantidad, lleva tilde. Por ejemplo, quiero más comida. Pero la palabra más, cuando es una conjunción adversativa que significa pero, no lleva tilde. Por ejemplo, le pagan, mas no es suficiente. Vamos a ver la palabra tú. Lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, es preciso que vengas tú. Pero no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, dale tu cartera. La palabra él lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, ¿estuviste con él? Y no lleva tilde cuando es un artículo. Por ejemplo, el vino está bueno. La palabra mi lleva tilde cuando funciona como un pronombre personal. Por ejemplo, todo esto es para mí. Pero no lleva tilde cuando funciona como un adjetivo posesivo. Por ejemplo, trae mi diccionario. Y tampoco lleva tilde cuando es un nombre común, de una nota musical. Por ejemplo, concierto para oboe en mi bemol mayor. Vamos a ver ahora la palabra sí. Esta lleva tilde cuando funciona como un adverbio de afirmación. Por ejemplo, él sí quería. También cuando es un pronombre reflexivo. Por ejemplo, lo atrajo hacia sí. Pero no lleva tilde cuando funciona como una conjunción condicional. Por ejemplo, vendrá si quiero. O tampoco cuando es una conjunción de interrogativas directa. Por ejemplo, pregúntale si quiere venir. Y tampoco lleva tilde cuando es el nombre común de una nota musical. Por ejemplo, concierto para piano y orquesta en si bemol. La palabra de lleva tilde cuando es parte del verbo dar. Cuando se le une algún pronombre también se acentúa. Por ejemplo, deme ese dinero. Y de no lleva tilde cuando es una preposición. Por ejemplo, el libro de mi hermana está aquí. La palabra sé lleva tilde cuando viene del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, yo no sé nada o sé un poco más educado. Y no lleva tilde cuando es un pronombre personal y reflexivo. Por ejemplo, Alberto se levanta a las 7 de la mañana. La palabra té lleva tilde cuando funciona como un nombre común. Por ejemplo, póngame un té. Pero no lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, te voy a dar. Y la palabra aún lleva tilde cuando es un adverbio temporal o de modo, con el significado de todavía. Por ejemplo, ¿aún no ha llegado? Y no lleva tilde cuando significa incluso
o ni siquiera, por ejemplo, ni aun él pudo hacerlo. En interrogaciones, admiraciones o expresiones de carácter dubitativo, también en frases que presenten un matiz interrogativo o dubitativo, aunque no existan signos de puntuación o admiración, se usa la tilde diacrítica. Por ejemplo, con la palabra cómo, me pregunto cómo habrá venido. Con cuál, ¿cuál es el tuyo? Con quién, ¿quién lo ha dicho? Con qué, no sé qué hacer. ¿Con dónde? ¿Dónde fuiste a pedir dinero? ¿Con cuándo? ¿Cuándo vienes? ¿Con cuánto, cuánta, cuántos o cuántas? ¿Cuántas cosas has traído? Con por qué hay diferentes opciones. Se escribe separado y con tilde cuando es una partícula interrogativa. Por ejemplo, ¿por qué no vienes? Se escribe separado pero sin tilde cuando es un grupo átono formado por la expresión por más pronombre relativo o conjunción subordinante que. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por qué te fuiste? Que es lo mismo que decir ¿cuál es la razón por la que te fuiste? Y otro ejemplo, se decidió porque viniera Pepe. Y porque se escribe sin tilde y junto cuando es una conjunción subordinante causal. Por ejemplo, iré porque me lo pides. Y se escribe junto y con tilde cuando es un nombre. Por ejemplo, este es el porqué de su decisión. El hecho de que tales palabras vayan en una frase interrogativa o exclamativa no significa que tengan sentido exclamativo o interrogativo. Si no lo tienen, no deben llevar tilde. Por ejemplo, ¿eres tú quien lo ha hecho? O vendrás cuando te lo diga. Bueno, pues esto es todo sobre la tilde diacrítica. Podéis ver este vídeo unas cuantas veces hasta que recordéis las palabras con este tipo de tilde. Y luego podéis escribir frases con estas palabras y prestar atención en usar las tildes correctamente. En la próxima clase de nivel avanzado continuaremos con las reglas de acentuación. Hablaremos sobre dónde poner las tildes en palabras con varias vocales juntas. ¡Hasta pronto!